Bueno, perfecto. Bueno, en principio, muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo con ustedes, ¿sí? Dándome este lugar. Estoy muy agradecido de eso. Muchas gracias a todas las personas que van a participar también de esta conferencia. de esta conferencia. Las voy a presentar a las chicas, ¿sí? Silvia Aguirre es licenciada en Psicología, especialista en docencia universitaria, es doctora en estudios de género, educadora y terapeuta sexual, miembro de FESEA, docente de la Cátedra de Introducción a la Terapia Sexual con Perspectiva de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y Noelia Benedetto, es licenciada en Psicología, terapeuta de pareja y vínculos no monogámicos, sexóloga con perspectiva de género y diversidades, especialista en salud mental interdisciplinaria, docente de la Cátedra de Introducción a la Terapia Sexual con Perspectiva de Género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de FESEA, y nos van a estar hablando sobre modelos de respuestas sexuales desde la perspectiva de género prosexo, ¿no? Entiendo que nos van a ayudar a estar pensando, reflexionando sobre los modelos de la respuesta sexual que conocemos y viendo cómo podemos desarrollar, también cómo podemos pensarnos, darles algunas vueltitas, y siempre está bueno que nos dejen picando ideas para que, bueno, podamos crecer en esto que tanto nos gusta. Así que bueno, las dejo a ustedes iniciar. Bueno, Gracias. buen día a todos y a todas. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. En teoría, ahí está, estoy habilitada, perfecto. Quiero ponerla, no me deja ponerla completa siempre. Bueno, voy a ver si puedo volver a abrir. Un segundito. Mientras tanto se ve mucho apoyo de Córdoba. Aguante Sí, Córdoba. tenemos... Falta que aguante el Fernet. Ahí va. Bueno, ahora sí. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí. Perfecto. Bueno, ya nos presentó Fede. La idea de hoy es compartirles un modelo, una revisión en realidad de los modelos de las respuestas sexuales de la sexología clásica, y esta vez desde la perspectiva de género prosexo. La sexología clásica o mainstream está basada en el modelo médico hegemónico, el cual esquematiza o contempla la respuesta sexual humana como un conjunto de cambios físicos y hormonales que experimentan los seres humanos ante determinados estímulos sexuales. Generalmente, al momento de estudiarla, esta se divide en fases, las cuales son lineales, hacen foco en lo fisiológico y en una cuestión dicotómica donde generalmente se hace una división muy tajante entre cuerpo y mente, o a veces ni siquiera se contemplan las vivencias subjetivas, y por otro lado también tiene un tipo de valoración bastante capacitista en el sentido de no contemplar, por ejemplo, a personas con diversidades funcionales. Este modelo médico hegemónico del cual parten los estudios y los desarrollos de las respuestas sexuales humanas no está exento de haber nacido dentro de la matriz heterosexual, que es un concepto de Butler. Yo prefiero hablar de matriz heterosexual antes que de patriarcado, y Butler la define como un conjunto, una especie de urdimbre de inteligibilidad cultural donde de repente se hacen lecturas de las identidades, de los géneros, de los deseos y de los cuerpos de las personas. Y en este sentido, las lecturas hegemónicamente son binarias. La mayoría de los modelos de respuestas sexuales se dividen en femeninos y masculinos. Son cisexuales, es decir, se pretende cierta coherencia entre la genitalidad de la persona y la identidad y también la orientación, ¿sí? Casi siempre heteronormada. Son endosex. Para los que no saben, endosex sería el término opuesto a pensar en personas con características intersex. Es a lo normado, es decir, da por sentado que sí o sí todas las personas con cierta frecuencia o intensidad van a tener deseo y atracción sexual.
Y por lo tanto, al presentarla así, de una manera esquemática, se transmite de manera universal y por lo tanto la lectura que se hace está bastante naturalizada. El modelo médico hegemónico, partiendo de esta matriz, claramente que es androcentrista, la mayoría de los estudios se hacen en primera instancia en personas con pene y en función de eso se genera cierta transitividad o extrapolación de los conocimientos. Este modelo o estos modelos previos generalmente son genitalocentristas, ponen el foco en la genitalidad de las personas, coitocentristas, si bien el coito no se menciona en la mayoría de los modelos de respuesta, los esquemas están en función de pensar ya sea situaciones de autoestimulación o masturbación o las situaciones del coito propiamente dicho. Por lo tanto, también hay un sesgo en relación a pensar una sexualidad de tipo reproductiva y heterosexual y no tanto recreativa. Los modelos que más manejamos los profesionales de la sexología es el Master y Johnson, que es el esquema EMOR, ¿sí? Excitación, meseta, orgasmo y resolución, fíjense, de manera binaria, masculino y femenino, donde no contempla mucho más allá de cuestiones fisiológicas, ¿sí? Y como vuelvo a decir, el coito no está representado en estos esquemas, pero sí hay una referencia implícita a eso, ¿sí? No hay una evaluación en relación a otro tipo de prácticas sexuales. Kaplan hace un avance y le agrega al esquema de Moore, la D, que es de Moore, agrega el deseo, pero generalmente los estudios de Kaplan están pensados en parejas o en vínculos heterosexuales, donde también hay cierto sesgo en relación, si se quiere, a vínculos de corte monogámico. Como concepto o modelo superador está el de Bason, que lejos de ser un modelo lineal, como venían siendo los anteriores, aparece este modelo circular porque dice, bueno, a ver, el deseo sexual, que bien lo contempla Kaplan, no es algo generalmente espontáneo en las mujeres o en las personas con vulva, sino que el deseo en las personas con vulva generalmente es post-estimulación o bien post-excitatorio. Entonces, le agrega cierta complejidad. De cualquier manera, para la perspectiva de género, este modelo, si bien es superador, tiene cierta complejidad en el sentido de que no contempla aspectos relacionados con el consenso y el consentimiento en relación a esto de que de repente algún tipo de convenio, consenso o acuerdo en relación a, bueno, puede que no manifieste espontáneamente mi deseo, pero si recibo algún tipo de estimulación, quizás esto activa mi ciclo de respuesta, solamente se sostiene en algún tipo de vínculo estable donde haya cuestiones de acuerdo de contrato sexual ya establecidos. Estos son los modelos y los lineamientos en cuanto a lo cronológico. Fíjense que el de Ellis solamente hablaba de tumescencia y de tumescencia, el de Kinsey habla de excitación, orgasmo y posefectos. Master y Johnson, Kaplan y Bason es el que les hablé hace un rato, y Carroles y Sanz habla de deseo, excitación, orgasmo, resolución, y le agrega la fase de satisfacción, que es de una autora de apellido Leigh Bloom. Hasta ahora el modelo que más nos venía cerrando teóricamente es el de Alzate, que es un colombiano que lo que hace es separar la respuesta sexual en diferentes fases, ¿sí? Agregándole cuestiones relacionadas a lo vincular en su fase relacional, la fase apetitiva, ¿sí? Que es más amplia en relación a lo que tiene que ver con el deseo, la estimulatoria, la excitatoria y la orgásmica, contemplando los planos psíquicos, somáticos y los comportamentales. De cualquier manera, este modelo de respuesta, si bien es un poco más o un tanto más superador, sigue siendo binario, sí sexista, y también, ¿por qué no podríamos pensar heterosexual? Y no contempla, por ejemplo, aspectos contextuales, es decir, en qué puntualmente matriz heterosexual hemos sido socializadas, ¿no? Porque la matriz heterosexual siempre es un concepto situado. No es lo mismo haber sido socializada como mujer en los 80 en Argentina que en Israel, y actualmente pasaría lo mismo, ¿sí? O de repente ser socializada como varón.
Entonces, para este paradigma, ¿sí? O para este modelo médico hegemónico que determina un modelo de respuesta sexual universal, a partir de todo lo que no cumple con ese tipo o en ese lineamiento de respuestas, todo lo que no entra dentro de esos esquemas son tildados o diagnosticados como disfunciones sexuales, ¿sí? Entonces, para nosotras esto es un paradigma patologizante, donde todas las desviaciones de este deber ser, de este guión sexual oficial, ideal o normal, son tomados como patologías a rectificar. Por ejemplo, la definición de disfunción sexual del DSM dice alteración de los procesos del ciclo de la respuesta sexual o por dolor asociado con la realización del acto sexual. Perturbaciones cuantitativas, y fíjense en esto, digamos, solamente hace mención o referencia a cuestiones que tienen que ver con las métricas sexuales, por desequilibrio en más o en menos del deseo, del apetito sexual y de la capacidad funcional coital. Fíjense que no menciona otra práctica, y agrega como una instancia un poco más interesante, o al menos para la parte psi, y por la provocación de malestar y problemas interpersonales. Entonces, este tipo de modelos tiene una lógica de funcionamiento a modo de máquina capitalista, es decir, algo funciona o no funciona y hay un circuito que hay que rectificar. Pone el foco en el desempeño y en el rendimiento de las personas y no tanto en las vivencias subjetivas y también los aspectos socioculturales. Entonces, la realidad es que la respuesta sexual, si bien está planteada de manera pragmática, como una cuestión binaria en ese esquema, no es para nada única y universal, y depende más que de cuestiones fisiológicas, de factores psicológicos, vinculares y socioculturales que condicionan las reacciones más allá de los aspectos genitales. Inclusive podríamos pensar en una respuesta sexual humana o en un encuentro sin contemplar directamente, por ejemplo, la genitalidad de las personas. Entonces, esto da cuenta de que la temática tiene que ver con una complejidad que está multideterminada, que no se acaba en determinada correcta o adecuada estimulación de los genitales, por lo tanto el abordaje debería o sería la intención de que sea transdisciplinario y que contemple no tan solo las diversidades sexogenéricas, sino también las funcionales, mentales y corporales de las personas. Es por eso que desde la perspectiva de género prosexo preferimos hablar de dificultades y no de disfunción, porque tiene que ver con esta lógica de cierta legalidad normalizada y prefijada, donde la dificultad, por ejemplo para Tieffer, que es una teórica con la cual es interesante empezar a pensar todo lo que es la sexología desde la perspectiva de género, dice, en realidad las dificultades sexuales tienen que ver con un descontento o insatisfacción con cualquier aspecto emocional, físico o relacional de la experiencia sexual. Y ella, con su grupo de estudio, asignan 4 categorías causales: las socioculturales, las políticas o económicas, las vinculares, psicológicas y obviamente que también contempla lo orgánico. Entonces, una dificultad estaría dada por la incapacidad de dar respuesta a ese modelo de sexualidad que se vende como normal y que también se impone. Entonces, las dificultades se caracterizan por una alteración ya no cuantitativa, sino clínicamente significativa, es decir, tiene que ver con lo cualitativo de la capacidad de la persona para experimentar placer sexual y no tanto por un funcionamiento fallido, por ejemplo, de los genitales. Entonces, a partir de esto es que empezamos a pensar que si lo personal es político, lo sexual también es político, y las dificultades sexuales no serían condiciones patológicas en sí, sino que deberían ser más bien teorizadas como problemas políticos, situados obviamente como les decía, es decir, como las implicaciones sexuales de haber sido socializadas en el patriarcado o en la matriz heterosexual. Y por otro lado, no es algo que como profesionales podamos asignar, ¿sí? O adjudicar de decir, bueno, esta persona tiene esto y este es el diagnóstico asignado, sino que es más bien una condición autorreportada de los usuarios. Es por esto que desde la perspectiva de género, prosexos, y no cualquiera, decidimos hacer esta teorización, así que les dejo con Silvia.
Bien, como ustedes habrán visto, hay todo un marco al cual referirse que es muy difícil abordar en este tiempo para pasar a explicar entonces cuál es nuestra propuesta de trabajo, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos prosexo? Nos estamos refiriendo específicamente a un espacio dentro de lo que es el feminismo para el cual el tema de la sexualidad ocupa un rol fundamental. La sexualidad, el placer sexual y los diversos modos de vivir la sexualidad. Todo lo que es placer y sexo tiene un rol muy fundamental que a lo mejor dentro de otros feminismos no tiene la misma carga que pasa, ¿no? Porque estamos un poquito pasadas con el tiempo. Entonces, lo que nosotras hemos desarrollado y propuesto es esto que ustedes ven aquí, que parece un poquito extraño, tiene colores, y eso un poco para hacer referencia a todos estos planos de los cuales queremos hablar y referirnos para no dejar justamente, como es la crítica que estuvimos haciendo, cosas afuera. Por supuesto, nunca se podrá integrar todo, pero intentar al menos hacer algo un poco más abarcativo. Entonces, lo que nosotras hemos propuesto es este modelo de respuestas sexuales que tiene como base todo lo que es la perspectiva de género prosexo. Le hemos dado esta forma, que es como una banda de Moebius, justamente para no pensar que una cosa viene después de otra o que una es más importante que la otra, que se pueden saltear, ¿no?, en distintas fases, y que esto no va a implicar que nosotras hablemos de una disfunción sexual, sino en todo caso, como decía Noé, de una dificultad reportada por ese usuario o usuaria, ¿no? Entonces, esta respuesta es este marco, digamos, este modelo nuestro es no lineal, no binario, no heterosexual, no solo cisexual, no solo endosexual, tiene múltiples fases que no son correlativas necesariamente, que contempla el ano y zonas erógenas no hegemónicas. Tiene distintos planos, así como había nombrado Noelia lo de Diálzate, nosotras tomamos ese concepto, esa idea también de los planos, agregándole, pero sobre esa base también, y estos planos son el psíquico, el somático, el comportamental, el vincular y el sociocultural. Y entonces vemos que hay estos distintos momentos posibles, pero de ninguna manera obligatorios, ¿sí? Sino que los usamos para qué, básicamente, sobre todo en la clínica, y como para ir haciendo preguntas al respecto, cuando viene un usuario o una usuaria con algún tipo de queja, y entonces dice, bueno, tengo una dificultad en tal momento, y a nosotros nos sirve tener este tipo de caracterización para poder ahondar en esas cuestiones. Entonces, vemos que lo del deseo está, la meseta, la excitación, pero recuerden que siempre mezclado con estos planos, ¿no es cierto? No es solo que vamos a pensar en la cuestión de la excitación a nivel somático, sino que lo vamos a pensar con todos estos otros planos al mismo tiempo. Y tomo la excitación solo para tomar un ejemplo, ¿no? Hablamos de vivencia orgásmica también, y no de orgasmo, porque creemos que es una cosa como muy subjetiva, muy particular. El periodo refractario, que en algunos casos se toma y en otros no, tampoco consideramos que tenga que ser una cosa que esté obligatoriamente, que tenga que estar o no estar.
la resolución, y por allí lo que tiene como de más particular este modelo también es hablar, por un lado, de lo que es el cortejo, que esto no lo piensa como algo que tiene que estar absolutamente toda esta respuesta, o que por lo menos al momento de hacer las preguntas a nuestros usuarios, usuarias, podemos ahondar en esto, si este cortejo, si la persona siente que este cortejo está presente en todo, en parte, o que no está, porque esto puede traer algún tipo de dificultad también. Agregamos lo de la parte resolutoria, es decir, qué pasa una vez que esta respuesta se supone que ha terminado, cómo se siente la persona después. En definitiva, volvemos a pasar por todos estos planos al momento de hacer el cuestionario, en esa fase también, y lo de la satisfacción igual, ¿no es cierto? Como ustedes ven, esto es como muy complejo. Yo no quisiera extenderme demasiado, tenemos mucho para decir al respecto, tenemos trabajos escritos sobre algunas cuestiones relativas a esto, pero en definitiva es como para pensar, como para ampliar, como para no encerrarnos en un modelo médico hegemónico del cual tenemos que salir porque el tiempo es otro, porque nuestra profesión va indicando que la dirección tiene que ser hacia otro lugar, y porque realmente creemos que es una visión más inclusiva. No vamos a poder terminar nunca de incluir todo, pero sí al menos que la tendencia, o es al menos nuestro deseo, la posibilidad de incluir cada vez más, la posibilidad de salir de la cuestión coitocentrista, y que nos sirva a nosotros como profesionales para intentar poner en tensión esto mismo que hemos aprendido desde el sistema patriarcal y que tantas veces repetimos en nuestra consulta, en nuestra práctica clínica o en nuestra práctica educativa. Es más que nada para eso, para poner en tensión, para tratar de incluir más y para salir de este lugar que creo que ha causado en muchos casos mucho daño, ¿no? Entonces, la sexología mainstream sin perspectiva de género lo que hacía es justamente esto, patologizar y rectificar el guión sexual, ¿no? Y la sexología o la sexología o la terapia sexual con perspectiva de género, lo que intentamos hacer es despatologizar y desarmar el guión sexual. Bien, las conclusiones entonces. Un diagnóstico, hacemos un diagnóstico psicosocial y no psicopatológico. Lo del diagnóstico psicosocial es para ampliar muchísimo, hay mucho contenido dentro de eso, otra vez lo desarrollaremos. Interpelar y cuestionar el paradigma androcéntrico de la sexualidad, revisar las formas tradicionales con las cuales han sido socializadas las personas y las matrices con las que se construyen sus subjetividades y corporalidades, tener presente los mandatos y malestares de género y aspectos como guiones sexuales, brecha orgásmica, coitocentrismo, alonorma, amatonormatividad, carga mental, débito sexual, división de las tareas de cuidado y de reproducción de la vida cotidiana, esto de nuestra posición, por supuesto, de feminismo prosexo. No es posible ni necesario llegar a un criterio unívoco de salud sexual ni de respuesta sexual. Y la clasificación es una referencia para la comprensión del fenómeno y no es el fenómeno en sí. Insisto, nos tiene que servir para repensar, para cuestionarnos y no para crear nuevas reglas, nuevas normas, que de eso tenemos que intentar salirnos. Y ahí están nuestras redes, y muchísimas gracias por la atención, y si hubiera preguntas estamos a disposición. Bueno, en principio agradecer la participación de las chicas. Muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidad de replantearnos, ¿no? Cómo vemos la respuesta sexual, cómo vemos que incluso nuestra profesión, ampliarla. Bueno, así que nada, muchísimas gracias.
y vamos a seguir conectándonos para seguir evolucionando. Cualquier persona que tenga ganas de contactarla, las chicas ya dejaron ahí sus redes, así que bueno, le damos finalización a la exposición. No tenemos preguntas en la modalidad conferencia, así que eso quedará para que les manden en privado y que puedan tener ese tipo de charlas. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, adiós. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias.